Buenos días, jóvenes estudiantes. Nos volvemos a encontrar en la sesión número 6 de Matemáticas 2 para quinto año de nuestro colegio Bertolt Brecht, con el tema que vamos a tratar es lo necesario para poder resolver problemas sobre ángulos entre planos. Listo, empecemos con la teoría. Vamos a conocer también las metas de aprendizaje. Vamos a buscar que ustedes puedan combinar estrategias para determinar las medidas del ángulo entre rectas y planos. Nuevamente, combinan estrategias para determinar la medida del ángulo entre rectas y planos. Empezamos con el primer tema. Ángulo diedro. Lo hemos visto ya en clases anteriores, ahora sí le vamos a dar un poco más de cabida, sus particularidades, para que ustedes vayan conociendo al ángulo diedro. Llamado también diedro simplemente. Es la figura geométrica formada por la unión de dos semiplanos que tiene en común a la recta de origen llamada arista. Recuerden que el ángulo diedro lo vamos a encontrar siempre en dos planos secantes. Vamos a ver su representación gráfica recordando y los elementos que contiene esta nueva figura geométrica. Aquí tenemos su representación gráfica. Como les mencioné, son dos planos secantes, ¿no? Esta parte de aquí es semiplano, la parte de abajo otro semiplano. Generan cuatro semiplanos, ¿de acuerdo? La abertura que hay entre estos dos semiplanos H y P es lo que va a formar lo que vamos a conocer como ángulo diedro, ¿de acuerdo? Su notación, ¿cómo se denota esta nueva figura geométrica? Lo podemos denotar a partir de esta línea roja, esta recta, ¿no? Comúnmente llamado arista, ¿de acuerdo? Esta recta roja, comúnmente llamado arista. Entonces lo podemos denotar a partir de su arista. Podemos decir, denotarlo ángulo diedro AB. AB sería la arista de esta figura. O también a través de sus planos. Ángulo diedro H, el segmento acá, arista AB y el plano P. ¿Sí? Y la abertura, la medida sería la medida del ángulo diedro. Alfa sería la medida del ángulo diedro. Listo. Ahora vamos a ver cómo se puede graficar, ubicar o reconocer. Serían las láminas siguientes. Aquí tenemos cómo vamos a graficar el ángulo diedro. Me dirán, profesor, algún ejemplo donde podemos nosotros reconocer cuando abrimos un cuaderno. Estamos viendo también el ángulo diedro. Al abrir nuestro laptop a la hora para poder trabajar, tenemos un ángulo diedro, ¿no? Dos paredes que se van a intersecar también me van a formar un ángulo diedro. El piso con el suelo forma un ángulo diedro perpendicular exacto, forman ahí 90 grados. Entonces ya vamos viendo que en nuestro entorno la figura de ángulo diedro se va haciendo notoria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a graficarlo? ¿Cómo lo vamos a diseñar? Primero, tenemos que tener dos planos secantes. Ahí está la arista común en ambas, esta de rojo. Ubicamos en E un punto P. Como dice acá, paso 1, ubicar un punto cualesquiera en la arista. Hemos ubicado un punto P en la arista. Primer paso. Segundo paso, por dicho punto P, por dicho punto, trazar la primera perpendicular que esté contenida en un plano. Por este punto P vamos a trazar una perpendicular. Ya sabemos que es perpendicular, va a formar 90 grados. Aquí estemos trazado la perpendicular, forma 90 grados con arista. Esta perpendicular tiene que estar contenido en esta oportunidad en el plano S.
Tercer paso, similar al paso anterior. Ahora dice, desde el mismo punto P, vamos a trazar una segunda perpendicular que esté contenida en el otro plano. En este caso de P, trazo la perpendicular PP, ¿de acuerdo? Acá está 90 grados y está contenida en este plano. Estas dos líneas que hemos trazado, estas dos perpendiculares que hemos trazado, es la que me va a generar, ¿no?, a poder graficarlo adecuadamente al ángulo de hidro. Seguimos, por favor. Aquí tenemos la continuación. Observen el ángulo que se ha formado por esas perpendiculares. A, P, B. Ese ángulo se denomina en geometría del espacio ángulo plano. ¿Ángulo plano de quién? Del ángulo diedro. La medida de este ángulo plano es la medida del ángulo diedro. Jóvenes, hemos visto cómo se va a graficar un ángulo diedro, ¿de acuerdo? Un punto, vamos a repasarlo, cómo se ha hecho la gráfica para dar término a este primer punto, ¿de acuerdo? Del punto P se trazó una perpendicular que esté contenido en este plano. De este punto P se trazó una segunda perpendicular que esté contenido en este plano. El ángulo formado por esas dos perpendiculares se llama ángulo plano del ángulo diedro. Su medida nos representa la medida del ángulo diedro, la abertura de esos dos planos. ¿Listo, jóvenes? Seguimos, por favor, con algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos clásicos que podemos nosotros visualizar el ángulo diedro. No siempre, jóvenes, vamos a trazar esas dos perpendiculares que hemos visto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ángulo diedro entre una región cuadrada y una región rectangular. Vamos a suponer que la región cuadrada sea el plano M y la región rectangular el plano H. Como observan, como son dos regiones cuadradas y rectangulares, sabemos que en sus esquinas esas dos figuras siempre forman 90 grados. Aquí están, 90, 90. ¿De acuerdo? Entonces en este punto, en este vértice que es común para ambos, sería el ángulo diedro, ¿no? Aquí está, en estas dos, aquí, nos estaríamos encontrando el ángulo diedro. Como les mencioné, no siempre vamos a trazar esas dos perpendiculares. Hay que también ver las condiciones que presentan las figuras. ¿De acuerdo? Vamos a ver un segundo. Un segundo ejemplo sería el ángulo diedro entre una región rectangular y una región triangular. Acá tenemos H una región rectangular y aquí observamos que tenemos una región triangular. Observen en esta oportunidad, para encontrar el punto que hemos hecho, hemos trazado la altura de la región triangular y de ese punto hemos trazado la perpendicular contenida en el plano. Esas dos líneas me van a determinar el ángulo diedro, que se ve ahí sombreado de un rojo claro. Entonces, en esta oportunidad sí tuvimos que trazar las perpendiculares. Miren, hemos utilizado las líneas notables conocidas para un triángulo para poder determinar este punto y poder trazar las dos perpendiculares. ¿Listo, jóvenes? Hasta aquí estaríamos con el ángulo diedro para empezar con el segundo punto de la teoría del día de hoy.